Vamos a trabajar en esta semana, este día, con la continuación de la serie que empezamos la semana anterior. ¿Recuerdan el nombre? ¿Recuerdan el nombre? ¿Ah? Un reino entre nosotros, un reino entre nosotros. Recuerden que la serie del año, la palabra del año es recibiendo un reino inconmovible. Y nos tomamos algunas semanas para desarrollar un tema, ¿verdad? ¿Cuál era? El carácter del ciudadano del reino. ¿Cuántos fueron edificados con esa enseñanza? Qué bueno, ¿verdad? Y no es para que la tengamos en un libro, en un cuaderno, en una libreta de apuntes, sino para que entendamos qué es lo que Dios demanda de nosotros como el carácter de su Hijo, ¿verdad? Entender que hay una ciudadanía celestial, que hay un reino al cual nosotros representamos y que hay una demanda delante nuestra, que es el carácter de su Hijo siendo formado en los hijos. Lo que se espera de nosotros es que el carácter del Hijo de Dios pueda ser conocido aquí en la tierra a través de su familia. Por eso es que nos tomamos varias semanas para hablar precisamente del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, en donde el Hijo de Dios describe el carácter del ciudadano del reino. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Ahí se describe cuál es el carácter donde los hijos de Dios, ¿sí?, debieran manifestar. ¿Cuál es el carácter que los hijos de Dios debieran expresar a fin de que el mundo pueda conocer al Padre? Recuerden, el que ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, la única razón, el único motivo por el cual la iglesia está aquí en la tierra es dar a conocer al Padre. ¿Cómo damos a conocer al Padre? A través del carácter del Hijo. Es la razón por la que Jesús vino a la tierra. Usted podrá decir, Jesús vino a la tierra a sanar a los enfermos. Sí, lo hizo, pero ese no fue el motivo mayor. Él vino a la tierra a echar fuera demonios. Sí, lo hizo, pero esa no fue la causa por la cual entregó su vida en una cruz. Es una causa mayor. Contiene la sanidad, contiene la libertad o echar fuera demonios, contiene todo eso. Pero no solo es eso. El último fin o el fin mayor por el cual el Hijo de Dios vino a esta tierra se resume en una expresión: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo vino a dar a conocer a su Padre. Y esa es la razón de la existencia de la iglesia, de la iglesia aquí en la tierra. Esa es la razón por la cual la iglesia está en la tierra. El mismo motivo. Dar a conocer a Dios, dar a conocer al Padre. ¿A través de qué? A través del carácter del Hijo formado en nosotros. ¿Se entiende, amados? Que el mundo pueda conocer a Dios a través de el Hijo de Dios viviendo en nosotros, expresado, manifestado a través de nuestra vida. Me da ganas de regresar al tema anterior, pero bueno, vamos avanzando. Un reino entre nosotros, un reino entre nosotros. Hebreos capítulo 12 es el texto base. Es el texto base, ¿sí?, sobre el cual vamos a desarrollar esta serie. Un reino entre nosotros. Hebreos capítulo 12 y verso 28. Preste atención acá. Miren lo que dice el autor a los Hebreos. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, decíamos que aquí no está hablando de un hecho futuro, no está hablando de una promesa que en el futuro vendrá, sino está hablando de una verdad presente, ¿verdad? Está hablando en el tiempo, mi querida Roxanita, presente continuo. Así está conjugado esta expresión verbal. Estamos recibiendo un reino inconmovible. Y esta es la segunda característica que señalamos, porque no es un reino terrenal que tiene un tiempo de vigencia aquí en la tierra, sino es un reino inconmovible.
Es un reino que no puede ser movido por nada, que no puede ser conmovido por otro reino terrenal, por otro imperio, por una crisis pasajera. No, es un reino inconmovible. Ese es el reino que nosotros hemos recibido. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Esta es la verdad central que da a luz esta serie de enseñanzas, y es que el reino de Dios ya está entre nosotros. Es un reino que está entre nosotros. No es una realidad que debamos esperar en el futuro o una realidad que disfrutaremos cuando ya no estemos en esta tierra. No, amados. El Señor no vino solo para garantizarnos que luego que ya no estemos en esta tierra, gozaremos y disfrutaremos de su reino en los cielos. No, Él vino a traer el reino de los cielos. Su oración fue en aquel tiempo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Se da cuenta? La intención de Jesús no es sacar a una iglesia huyendo porque el mundo se acaba como creación. No. La intención de Jesús es que el reino del Padre, el reino celestial, sea establecido en la tierra y que la voluntad del Padre que se hace en el cielo sea también establecida ¿en dónde? Aquí en la tierra. Una iglesia entendida, miren, oramos tantas veces el Padre Nuestro y nunca lo pudimos entender, ¿verdad? Porque el velo de una religión hizo que esa oración sea una vana repetición. No entendíamos. Sí, me acuerdo que esa oración era más bien el castigo, ¿verdad? Yo no sé, yo estudié en una escuela de la religión tradicional, entonces el orar era un castigo, era la penitencia por haber cometido una falta. No, el orar nos permite, es un instrumento porque nos permite conocer el corazón de Dios, nos permite conocer la voluntad de Dios para que nuestra vida sea alineada a su voluntad. ¿Se entiende? Si hubiéramos entendido el Padre Nuestro, como se conoce la oración que el Señor le mostró a sus discípulos, hubiésemos entendido el sentido de nuestra vida en la tierra, tal vez cuando éramos más pequeños, ¿verdad? Hubiésemos entendido que la voluntad del Padre no solo es que nos libremos de una condenación eterna en el infierno, sino la voluntad del Padre es que podamos disfrutar en la tierra la realidad de su reino. ¿Se entiende? Entonces esta es la verdad central. Este reino ya está entre nosotros, ya está aquí. No es algo que esperaremos que se manifieste en un futuro, sino que entendemos que ya se ha manifestado y que seguirá creciendo hasta llenar toda la tierra. Y aquí entra la iglesia. Como decíamos, este es el propósito por el cual la iglesia está en la tierra. Extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Hasta que toda la tierra sea llena. Le hago una pregunta. ¿La tierra está llena de la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen que sí? ¡Wow! Necesitamos retroceder entonces. ¿Podemos? La tierra está llena de la gloria de Dios, amados, porque ¿dónde está esa gloria? En nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, la expectativa de gloria. Si no entendemos eso, necesitamos volver a la escuela dominical. Porque si usted baja a los niños, lo van a entender clarísimo y ellos ya lo entienden. La gloria de Dios después de la cruz no es una nube que baja de arriba hacia abajo, no es una nube que baja del cielo, no. La gloria de Dios después de la cruz se expresa de adentro hacia afuera. Es Cristo en nosotros, Él es la gloria postrera. Es Cristo en nosotros. Cuando no entendemos eso, seguimos orando, seguimos reuniéndonos, seguimos participando de un culto en donde le pedimos a Dios que haga algo, que mande algo, que su espíritu descienda, que venga a su reino. Seguimos pidiendo cosas que ya tenemos. Y no hay peor cosa que vivir esperando una promesa
cuando ya necesitamos entender que esa promesa es una realidad que deberíamos no estar esperando, sino disfrutando en nuestra vida. ¿Se entiende, mis amados? Entonces, la tierra está llena de la gloria de Dios, porque sus hijos contienen esa gloria. Pero la palabra no dice que solo que la tierra deberá ser llena de la gloria de Dios, sino del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que falta entonces? Que la iglesia, que los hijos de Dios manifiesten, den a conocer esa gloria. Que Cristo pueda ser formado, que Cristo pueda ser manifestado, expresado a través de los hijos de Dios. ¿Se entiende? Que en su lugar de trabajo, en donde usted estudia, en su casa, ahí en el hogar, esta gloria sea manifestada, esta gloria pueda ser conocida. La tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Se entiende, amados? Entonces, este no es un mensaje más, este es el mensaje central, es el mensaje que el Señor vino a predicar y que de paso es el mensaje que el Señor nos encomendó a nosotros como su iglesia. Algunos textos, Mateo capítulo 4 y verso 17, por favor. Algunos textos para fundamentar lo que hemos hablado. Mateo capítulo 4 y verso 17. Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús suelta esta declaración fuerte? ¿Sí? Delante de un pueblo que añoraba un reino como antes era Israel, un reino que era gobernado a través de un rey que Dios había levantado. Ellos añoraban aquellos tiempos de gloria y Jesús les suelta esta expresión y dice: arrepiéntense porque el reino, pero no un reino terrenal, sino el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Él puede soltar esta expresión? Porque donde quiera que un rey entra, donde quiera que un rey se hace presente, su reino está con él. El rey había llegado y su reino había venido con él. Por eso es que donde quiera que Jesús iba, la realidad del reino de su Padre, la realidad celestial, se expresaba en la tierra. ¿Se entiende? Por eso es que la gente era asombrada. ¿Cómo este hombre puede sanar enfermos, puede echar fuera demonios? ¿Cómo este hombre puede producir tales milagros? ¿Cómo este hombre puede impartir paz? ¿Cómo este hombre puede expresar la plenitud de la deidad en la tierra? Sencillo, porque donde está el rey, el reino que representa se hace manifiesto. Ese es el anuncio, el mensaje que Jesús da al inicio de su ministerio aquí en la tierra. Dice: arrepiéntanse porque mi reino, el reino de los cielos, se ha acercado. Pero ese mensaje no solo es el mensaje que Él vino a predicar, sino también el mensaje que Él le confió a la iglesia para que lo anuncie, para que lo predicase. Mateo capítulo 10 y verso 7. Mateo capítulo 10 y verso 7 dice: y donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Miren, el mensaje no es otro. Hoy, lamentablemente, vemos que hay sectores de la iglesia que predican un mensaje distinto. Predican acerca de las añadiduras, ¿sí? Y no del reino. Hay otro tipo de mensajes que es las señales, los prodigios, los milagros, pero no es el mensaje del reino. La palabra de Dios dice que las señales seguirán el mensaje, seguirán a los que creen el mensaje. Las señales vendrán a corroborar el mensaje, pero las señales no son el mensaje es el reino. Dice la palabra que predicando el mensaje del reino, ¿sí?, las señales, los milagros y los prodigios venían a comprobar el mensaje.
Pero el mensaje es el reino. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Y fíjense que cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos, durante 40 días les habla acerca del mismo tema, el mismo mensaje, el mensaje del reino. Hechos capítulo 1, verso 3 dice, y después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchísimas pruebas convincentes de que estaba vivo y durante, ¿cuántos días? 40 días se les apareció y les habló acerca de un solo tema. ¿Cuál era el tema? El reino de Dios. El reino de Dios. Fíjense que es interesante porque si usted sigue leyendo en este mismo sentido, usted va a ver que los apóstoles se le acercan a Jesús y tienen una pregunta que hacerle. Ellos le preguntan, ¿y cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Miren que mientras Jesús les hablaba intensamente, les dio un taller intensivo acerca de los asuntos del reino de Dios, ellos todavía seguían pensando en un reino terrenal. Nosotros podríamos decir, qué horror, ¿verdad? ¿Cómo no entendieron? 40 días hablándoles del reino. Miren, amados, pudiéramos estar nosotros peor porque en 2000 años todavía no entendemos los asuntos del reino. Porque ellos tuvieron 40 días, nosotros tenemos 2000 años, ¿sí? Y no entendemos el asunto del reino. Y es más, seguimos creyendo y seguimos pensando que Dios está interesado en levantar nuestros propios reinos. Así que es un tema que necesitamos entender, comprender como iglesia. Porque lo que está en riesgo, amados, no es que sepamos más o menos del reino, no, lo que está en riesgo es que la realidad del reino no se termine de manifestar en nuestra generación y tendrán que pasar otra generación hasta que Dios pueda hallar una generación que entienda que este reino no es algo que vendrá, sino es algo que hace 2000 años está entre nosotros. Pero no solo es algo que no solo es un mensaje que él predicó y el mensaje que nos dio a nosotros para predicar, sino que es el mensaje que las tinieblas intentan detener. Las tinieblas no le interesa, no se conmueven con tenernos a nosotros ocupados atendiendo otro tipo de mensajes. Lo que las tinieblas tiemblan es que la iglesia empiece a comprender el mensaje del reino. Porque donde el reino de Dios se manifiesta, el reino de las tinieblas ya no tiene lugar. Cuando el reino de Dios se manifiesta en un lugar, las tinieblas ya no tienen parte. ¿Sí? A ti te daré las llaves del reino. ¿Se acuerdan cuando Simón Pedro tuvo la revelación de quién es el Cristo? Sobre esta roca, sobre la revelación de quién soy, edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino. Y ahí no está hablando de Simón Pedro persona, está hablando de iglesia contenida en esa revelación del Cristo sobre el cual la iglesia está fundamentada. Nos dio las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de su iglesia. Amados, no hay nada que las tinieblas teman más a que la iglesia entienda, comprenda y manifieste la realidad del reino de los cielos. El reino de la luz. Mateo capítulo 13 y verso 19 dice, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces no es suficiente oír la palabra del reino, sino entenderla. ¿Y cuál es la distancia? ¿Por qué no todo el que oye entiende? No es una falta de capacidad, porque en Cristo nos ha sido facultado, hemos sido ya
constituidos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿sí? Hay una competencia que no es de la carne, sino del Espíritu en nosotros. No es falta de capacidad, sino es falta de diligencia. Es falta de diligencia, es falta de discernir la palabra, de meditar en la palabra, de escudriñar en la palabra. La iglesia temprana no tenía Biblia, pero tenía la palabra escrita en sus corazones, la vida del Espíritu. Por eso es que el reino de los cielos terminó trastornando al imperio más poderoso que haya visto la tierra, como el imperio romano. Ellos llenaron todo el mundo conocido del evangelio. ¿Por qué? Porque para ellos la palabra no era solo algo que debían oír, sino la palabra era algo que debían meditar, debían escudriñar. La palabra era el fundamento de su vida. Entonces, eso que habían oído, lo entendían. Pablo dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. El problema es que la iglesia no lo considera. ¿Se entiende, amados? No, necesitamos asegurarnos de que el maligno no robe la palabra del reino por falta de entendimiento. Cuando bajamos de aquí, ¿sí? Necesitamos meditar la palabra, discernir, entender la palabra para que esa palabra se haga carne en nosotros y el enemigo no pueda arrebatarla. Por eso es que a veces preguntamos, ¿y de qué estamos tratando? Y hay un enorme signo de interrogación en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hemos oído la palabra, pero no estamos meditando en ella. Hemos oído la palabra, pero no estamos considerándola. No estamos llevándola a la práctica. Por lo tanto, no sé si a usted le pasa, pero nos quedamos así en blanco. ¿Y de qué habló el pastor? Te la robaron. Te la robaron. ¿Sí? Te robaron la palabra porque no meditaste en ella. Entonces al diablo no le interesa que escuchemos cada domingo el evangelio de las añadiduras, porque si estamos distraídos en las añadiduras, entonces nos desenfocaremos en el avance y la manifestación de este reino. ¿Se acuerdan lo que decía Estrellita, que nos lideraba en el tiempo de la canción hace un momento? Si usted vino acá por causa de una necesidad, sepa que toda necesidad en Cristo ha sido suplida y que usted vino acá a este lugar por causa de su entrenamiento, por causa de que su entendimiento prospere. Porque cuando entendemos la realidad del reino, entendemos también que toda necesidad ha sido suplida. Pero cuando nosotros nos dedicamos a predicar un evangelio de las añadiduras, recibe tu milagro, recibe lo que tú necesitas. Tú viniste acá por una necesidad, entonces el Señor impacta por esto. Y todo gira en función, no es el culto a Dios, es el culto a nuestra necesidad. ¿Se entiende? Y eso provoca que una multitud se agolpe en un lugar, domingo a domingo, cuando todo gira en función de nuestra necesidad. Pero cuando atendemos el mensaje del reino, los hijos del rey entienden que toda necesidad en ese reino está suplida. Está suplida. Entonces al enemigo no le interesa que la iglesia se reúna cada domingo o cada día de la semana para tratar asuntos temporales. A las tinieblas lo único que les interesa es que la iglesia de Cristo no entienda los asuntos del reino, porque entonces el reino de la luz se manifestará en una ciudad y las tinieblas no tendrán parte con ella. ¿Por qué las tinieblas intentan detener el mensaje del reino, el mensaje de la cruz? Sencillamente porque en esa cruz han sido vencidas. Porque la expansión de un reino de luz deja sin espacio a la operación de las tinieblas. Entendemos entonces por qué no es inocente que este mensaje no se predique. Entendemos entonces por qué hay una intencionalidad por la cual las tinieblas arrebatan la palabra del reino que no se entiende. ¿Por qué se predica el mensaje de las añadiduras y no el mensaje del reino? Entendemos entonces por qué hay tanta ignorancia en nuestras congregaciones acerca del reino. ¿Y por qué podemos hablar así tan abiertamente? Porque, amados, todavía como iglesia seguimos orando para que el reino de Dios venga.
para que una realidad que hace 2000 años ya está entre nosotros, todavía seguimos orando para que esa realidad descienda sobre nosotros. Miren lo que sucedió en Lucas 17:20, por favor. Lucas 17:20. Lucas 17:20. ¿Por qué este tema es importante? ¿Qué pasaría si usted tuviese en sus manos, mi querido Adrián? Adrián es un empresario aquí. Él tiene una empresa, los productos de frutos secos, así es, ¿verdad? ¿Qué pasaría, Adrián, en tus metas como empresario, como empresa? Seguramente tienes planes de expansión, de llegar a otros mercados. ¿Qué pasaría, Adrián, si tú tienes la cifra, si tienes el número ya claro en tu mente de lo que necesitas para que ese negocio se expanda y cumplir esas metas que te has trazado? ¿Qué pasaría si alguien que cree en tu visión viene y deposita en tus manos un cheque con esa cantidad? Bueno, tú verías cómo aquello que tal vez te planteaste en cierto tiempo, ahora ya es una verdad presente. Ahora es una realidad, no es una promesa, ¿verdad? ¿Cuál sería tu acción? Tomar ese cheque, ¿verdad? Llevarlo a la ventanilla y efectivizarlo. Entonces, todo lo que estaba programado para cierto número de años, ahora se acelera. Estamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando en la ventanilla tú te das cuenta que dice fecha 2030? 1 de octubre de 2030. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esperar que se cumpla el tiempo. Y es más, imagínate que esa persona se le haya olvidado poner la fecha. O sea, es un tiempo incierto. Entonces, todos los planes que tú tienes, todas las metas que te has planteado, tendrán que esperar en un futuro incierto. ¿Se entiende? Ahora, imagínense cuando la iglesia sigue creyendo que el reino vendrá en un futuro incierto. O cuando de alguna manera entiende teóricamente que el reino está acá, pero creemos también de alguna manera que esa realidad en algún momento podremos disfrutarla. Es tener un cheque con lo que necesitamos, con todo lo que está contenido ahí, sin una fecha de cumplimiento. ¿Me hago entender? Y esa es precisamente la acción de las tinieblas, la acción de un sistema religioso que nos impide ver que esta realidad ya está entre nosotros. Miren lo que dice Lucas 17:20. Lucas 17:20 dice: y los fariseos le preguntaban a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús? Lo tienen delante de sus narices y no lo pueden ver. Porque ustedes están calculando, ustedes están en su mente entenebrecida, están tratando de entender señales, están tratando de entender los tiempos y no pueden darse cuenta que el reino de Dios está frente a ustedes y no lo ven. Notan que quienes no podían ver el reino eran los encargados de anunciar ese reino. ¿Notan eso? Entonces, cuando la iglesia no puede ver el reino, el mundo se queda sin esperanza. Entonces, la esperanza del mundo está en un reino terrenal porque los que han recibido el reino no lo pueden ver. Ese reino vino en primer lugar a Israel porque desde Israel iba a ser el testimonio ante las naciones, pero los judíos, por el sistema religioso en el que estaban sumergidos, no lo podían ver. El reino estaba delante de ellos y no lo podían ver. Dense cuenta, dice el Señor,
de que el reino de Dios está entre ustedes. Dice, el mismo sistema de religiosidad que le impidió ver a Israel el reino que se había acercado, es el sistema que hoy le impide a la iglesia manifestar el reino que le ha sido dado. Es el mismo sistema. Entonces la religión no solo que nos impide ver, la religión nos impide entrar, nos impide disfrutar, nos impide manifestar la realidad de ese reino que está entre nosotros. Miren lo que dice Jesús, Mateo 23:13 dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes, maestros de la ley religiosa y fariseos, los representantes de la religión en aquel tiempo, de un sistema judaizante, de un sistema religioso? ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino en la cara a la gente y ustedes no entran ni tampoco dejan entrar a los demás. Miren lo que hace el sistema de religiosidad. Le cierra la puerta del reino en la cara a la gente. Ni ellos entran ni permiten que otros entren a la realidad de ese reino. ¿Cuál es la realidad de ese reino? Para un poco bajarlo y saber si lo estamos viendo. Justicia, paz y gozo. Si no estamos disfrutando de esa realidad en nuestro hogar, en todo lo que administramos, es porque todavía no podemos ver ese reino que está entre nosotros. ¿Se entiende, mis amados? Entonces, ¿por qué necesitamos entender el reino y colaborar con su avance? En primer lugar, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Y en segundo lugar, porque en el reino de Dios está todo lo que nosotros necesitamos para vivir como Dios manda. Por eso es que la instrucción de Jesús no es busca primero tu familia. No es busca primero trabajo. No es busca primero profesión. No, ni siquiera es busca primero la iglesia o el ministerio. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo esto te será añadido. Todo esto te será añadido. Pero a veces nosotros tenemos una escala como una lista de prioridades. Familia, trabajo y una serie de cosas. No, el Señor te dice, saca toda esa lista de prioridades y enfócate en una sola cosa: el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Ese busca primeramente no es un sentido de poner prioridades. No. Es en sentido de suficiencia. Porque si tu única búsqueda, llamémoslo búsqueda, porque aunque no estamos buscándolo ya, porque está entre nosotros, pero si nuestro único objetivo, nuestra única búsqueda es el reino de Dios y su justicia, ya no tendrás que buscar nada más. Sí, porque todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda está inmerso en este reino, está contenido en este reino. Entonces, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es la oración que el Señor nos enseñó, porque la realidad del cielo puede ser disfrutada por los hijos de Dios en esta tierra. No necesitamos morir para disfrutar de esa realidad. Lo que necesitamos es ser gobernados por esa voluntad para que la realidad celestial sea nuestra realidad aquí en la tierra. El cielo no es un ámbito que solo se expresa en un lugar a donde iremos algún día. No, el cielo se expresa en todo lugar en donde el reino de Dios está presente. En todo lugar en donde la voluntad de Dios gobierna. Ese es el ámbito celestial. Deje de ver el cielo como un lugar geográfico, como un lugar de destino. No, el cielo no es nuestro lugar de destino. No, el cielo es nuestro hábitat. Es el ámbito que el Hijo de Dios vino a establecer en esta tierra. ¿Se entiende, amados? ¿Dónde se manifiestan los cielos abiertos? En todo lugar en donde la voluntad de Dios gobierna. Eso es lo que Jesús dijo, ¿se acuerda? De aquí en adelante verás cielos abiertos y ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
¿Qué es lo que Jesús estaba hablando? Estaba hablando de un ámbito celestial en donde la voluntad del Padre se cumpliría aquí en la tierra. Todo lo que esté debajo de la cabeza, que es Cristo, gobernado por la voluntad de Dios a través de Cristo, disfrutará de cielos abiertos. Disfrutará de cielos abiertos. ¿Qué es el cielo, amados? El cielo no es otra cosa sino el ámbito en donde la voluntad de Dios gobierna. Y todo aquello que está sujeto a la voluntad de Dios disfruta de cielos abiertos. En todo lugar en donde la voluntad de Dios gobierna, ahí habrá cielos abiertos. Vea, por favor, vamos a estos últimos minutos que me quedan, vamos a ver un ejemplo, no un modelo, sino un ejemplo, una ilustración de lo que estamos hablando. Y es a través de la vida de un padre de familia, de un cabeza de hogar, de un ministro del Señor en el viejo pacto llamado Obed-Edom. Muchos reconocerán ese nombre, ¿verdad? Y recordarán qué es lo que Dios hizo, no solo en la vida de este hombre, sino en toda su casa. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando el gobierno de Dios se establece en un lugar y todo empieza a prosperar. Primera de Crónicas, capítulo 13 y verso 14. Primera de Crónicas, capítulo 13 y verso 14. Dice, el arca de Dios permaneció, es un asunto de permanencia, ¿no? Es un asunto de permanencia. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor, miren, y el Señor bendijo a los de esta casa, a la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Por favor, filtremos esta palabra, llevémosla por el filtro de la cruz y después de la cruz entendemos que esta bendición ya nos ha sido concedida en Cristo Jesús y que ahora la presencia de Dios no nos visita por 3 meses en casa, sino que permanece en nosotros eternamente. Ahora, ¿qué lugar ocupa esa presencia? ¿Qué lugar ocupa la persona de Dios en nuestro hogar? Porque si no estamos viendo esa prosperidad que en un viejo pacto disfrutó Obed-Edom, ¿sí? No es porque Dios no nos habita, no es porque Dios no está en nuestro hogar si nosotros somos su templo, sino por el lugar que le damos a la persona de Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces, note usted que la prosperidad no es algo que debemos perseguir, la prosperidad es alguien que debe gobernarnos. No dice que la palabra Obed-Edom por 3 meses trabajó de día y de noche y no dormía por causa de que debía trabajar para prosperar su casa. No. Qué bueno que usted pueda trabajar y pueda ser esforzado, pero la prosperidad, amados, no es el resultado de nuestras horas de trabajo. No, la prosperidad es el fruto de un gobierno sobre nuestra casa. Es el gobierno de Dios sobre nuestra casa. Porque como decíamos la semana anterior, cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando solo del área financiera, sino de todos los aspectos, ¿sí?, que nosotros por la gracia de Dios administramos. Entonces note usted que la prosperidad no es algo que debemos perseguir, es alguien que debe gobernar. Todo aquello que es gobernado por la voluntad de Dios prospera. Obed-Edom, ¿sabe a qué se dedicaba Obed-Edom? Obed-Edom era un portero. Era un portero en aquel entonces, la casa de Dios. Era un portero en el templo. ¿Cuál es la función de un portero? Es alguien que cuida, vela por el acceso, ¿sí? Una puerta es algo que separa 2 ambientes, ¿verdad? Entonces un portero es alguien que separa la puerta y que cuida, que vela por lo que entra o sale de ese lugar que le ha sido dado bajo su administración. Lleve esto a la realidad de nuestra casa. Usted es un portero. Como padre, como madre de familia, usted es un portero que debe cuidar y velar en primer lugar lo que deja entrar a su vida, lo que debe salir de su vida y lo que debe entrar o debe salir de su hogar. Esa es la tarea que tenía Obed-Edom. Entonces, la importancia de entender
lo que debemos permitir que entre y lo que debe salir de nuestra casa. Este hombre permitió que la presencia de Dios, que el gobierno de Dios entre y repose, permanezca en su hogar. Como porteros estamos asegurándonos de que la presencia de Dios repose en nuestro hogar, permanezca en nuestro hogar. Como porteros estamos asegurándonos de que las cosas que tienen que salir de nuestra casa salgan. Porque vamos a entender que esa asignación de portero va a permitir que un gobierno como el gobierno de Dios se establezca en nuestro hogar y que todo lo que conforme a nuestra administración está, prospere. Ahora, el arca del pacto en el cual Dios se manifestaba en aquel tiempo estaba no en un cuarto, seguramente no estaba en el patio de Obed-Edom, no estaba en un espacio en donde estaba empolvándose, sino estaba en el centro de su casa y desde esa posición gobernaba su hogar. Para Obed-Edom y su familia, Dios no era un huésped. Para Obed-Edom y su familia, Dios no era un invitado, sino aquel que gobernaba su casa. El invitado o el huésped solo llega a un área de la casa. Ningún invitado entra al dormitorio principal. Ningún invitado, salvo que sepa cocinar, entra a la cocina y abre las gavetas. No, es un invitado, tiene un área. Así como tiene un área permitida, tiene un área restringida. Ningún invitado entra a hurgar en el cajón. ¿Sí? O entra y tiene la clave de la computadora o el celular. Tal vez le da la clave del Wi-Fi, pero la clave personal. Entonces, Dios no era un invitado, no era un huésped en la casa de Obed-Edom, era quien gobernaba esa casa. El invitado, el huésped, solo llega a un área de la casa y su voz, su opinión es solo eso, es una opinión, es un consejo, pero no la voz que gobierna el hogar. Ahora, ¿cómo saber si es Dios quien gobierna la casa? Recuerden que el resultado o el fruto de su gobierno hace que todo prospere conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo saber, cómo podemos estar seguros de que Dios es quien gobierna la casa? Porque está en nuestra puerta principal un cartel que dice, aquí somos cristianos. O porque en ese cartel dice, Dios es el Dios de esta casa. ¿O será que le hemos abierto la puerta y le hemos permitido al gobierno de Dios establecerse en toda la casa? ¿Cómo saber si es Dios quien gobierna nuestra casa? Algunas evidencias. La evidencia de que Dios gobierna un hogar. En primer lugar, la evidencia de que Dios gobierna una casa es que en esa casa se hace su voluntad. Es que en esa casa se hace su voluntad. Dios te ha hablado acerca de tus hijos. Dios te ha hablado acerca de tu matrimonio. La pregunta es si lo que Dios te ha hablado lo estás cumpliendo. Dios te ha hablado acerca de la administración de su palabra a tus hijos. Y si no lo estás cumpliendo, podrá decir ahí en la puerta de tu casa, nosotros somos hijos de Dios, esta es una familia cristiana, pero Dios no gobierna tu casa. Porque donde Dios gobierna se hace su voluntad, no la nuestra. ¿Se está entendiendo, amados? Evidencia de que Dios gobierna el hogar, que en esa casa cada decisión que se toma está fundamentada en su palabra. En su palabra, no en nuestro criterio, no en nuestra idea, o no en nuestro mejor pensamiento. No. Cada decisión está fundamentada ¿en qué? En su palabra. Evidencia de que Dios gobierna la casa, que entendemos como casa que la palabra de Dios no es un libro empolvado en un librero o un libro que saco cada domingo para venir a la reunión. No, que entendemos que la palabra de Dios no es un libro que está en nuestra mesita de noche y que abro cada vez que me voy a acostar. No, amados, entendemos que la palabra de Dios tampoco es un libro de historias que debo conocer o un libro como un conjunto de versículos que debo memorizar. No, sino que la palabra de Dios es su ley, es su voluntad, es su mandamiento al que no debo
solo conocer o memorizar, sino que debemos obedecer. ¿Cómo sé que el gobierno de Dios está establecido en nuestra casa? Porque la palabra de Dios no es un libro que abro cuando yo quiero, sino es nuestra constitución. Es la voluntad que debemos obedecer en el hogar. ¿Se entiende, amados? La evidencia de que Dios gobierne nuestro hogar es que la palabra de Dios sea constitucional, que sea aquello que gobierna la casa, que sostiene el hogar, que rige la vida, las acciones y las decisiones de esa familia. Entonces podemos decir, Dios gobierna nuestra casa. ¿Se entiende? Tengo barra ya. ¿Se entiende, amados? Constitucional. ¿Qué es constitución? Ley fundamental de un Estado. Lleve esto, por favor, la realidad de un hogar. La ley fundamental, el fundamento de una casa. La ley fundamental de una familia. Con rango superior, es decir, no hay nada por encima de ella. De la Constitución no hay nada por encima de ella. Con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades. Es decir, en esta casa no se hace lo que quiero, no se hace lo que el otro desea, se hace lo que Dios ha dispuesto. Porque esa Constitución, que es su palabra, regula nuestras libertades y derechos. Define el régimen de los derechos y libertades de sus ciudadanos y delimita los poderes de su administración. No es si tú puedes hacerlo, es si la Constitución te faculta para hacerlo. ¿Se entiende, amados? La palabra de Dios la que rige decisiones, acciones que tenemos que tomar como familia. Así como una nación prospera, ¿sí?, porque atiende la Constitución. Miren, las mayores potencias mundiales, las naciones que más han prosperado, no solo en lo económico, sino como sociedad, como familias, han sido sociedades que están fundamentadas en la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios están permeando su constitución. Así como una nación próspera, nada está por encima de la constitución establecida en la palabra de Dios. Así la palabra de Dios debe estar por encima de todos nuestros hogares. Amados, no es inocente que una de las primeras acciones de un gobierno pasado haya sido sacar el nombre de Dios de la constitución. No es que un día nos despertamos, ay, mira cómo está el sicariato, la violencia, la droga. No, esto tiene un registro. Aquí hay un hilo conductor. Porque la caída de una nación no tiene que ver con un enemigo que te ataca por fuera con armas naturales. No, tiene que ver con una situación espiritual en donde le dimos carta abierta, puertas completamente abiertas para que un sistema de corrupción, para que todo un arsenal de tinieblas pueda venir y establecerse en nuestras ciudades. Cuando le cedes la constitución que gobierna una nación a un Dios con D menor, entonces lo que sufrimos como nación será inevitable. ¿Se entiende, mis amados? Pero mientras eso pasaba, la iglesia no estaba entendiendo. No es casualidad que los índices de corrupción, la violencia que hoy tenemos, no es casualidad. Por favor, no estoy hablando de una tendencia política, no, estoy hablando de un hecho espiritual que no está divorciado de todo lo que vemos como realidad en nuestra nación. Este tema no se arregla, ahora alguien podría decir, bueno, no, hay que poner otra vez el nombre. No se arregla así, no es sacar y poner, no. Este tema no se arregla por incluir de nuevo su nombre en la Constitución, sino porque ese nombre gobierna el corazón de los ciudadanos de una nación. Para que alguien se haya atrevido a sacar el nombre de Dios de la constitución de una nación es porque antes el nombre de Dios salió del corazón de los ciudadanos de ese país. Entonces llevemos esta realidad a nuestra casa. No podemos disfrutar de la realidad del reino celestial si la constitución de este reino no gobierna la vida de los ciudadanos.
de los que viven en ese hogar. Recuerde que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Por lo tanto, la constitución que debería gobernar nuestras vidas también debería ser de naturaleza celestial. Si no le estamos dando a la palabra de Dios un sentido constitucional en nuestro hogar, no podemos decir que esa palabra es el fundamento sobre el cual nuestra casa está siendo edificada. Y voy a terminar con esto. ¿Cuándo prosperó la casa de Obed-edom? ¿Cuándo prosperó la casa de Israel? Porque esto no solo tiene que ver con la casa de un hombre, no. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios para toda la tierra. ¿Cuándo prosperó la casa de Obed-edom? ¿Cuándo prosperó la casa de Israel? Cuando pusieron la palabra de Dios en el lugar que merece, el lugar que le correspondía. No en el piso para que sea pisoteada, para que sea desechada, no, sino en lo más alto, para que desde esa posición gobierne y alumbre a todos los que están en la casa. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu hogar? ¿Qué lugar? ¿Es el libro de la mesita de noche? ¿Es el libro de historias que aprendemos? ¿O es la constitución de tu casa? Es la que marca nuestras decisiones, la que rige nuestras vidas, la manera de conducirnos. ¿Saben todo lo que produjo el gobierno de Dios en la casa de Obed-edom? En la casa de este hombre. Solo para referencia, mire el nombre de los hijos de este hombre. Mire el nombre. Uno de ellos se llamaba Semaías, que significa Jehová me ha escuchado. Otro se llamaba Josabet, que significa Jehová ha escuchado mi oración. Otro se llamaba Natanael, que significa Jehová me ha dado su bendición. Y otro se llamaba Isaacar, que significa Jehová me ha recompensado. Miren que en esta cultura le ponemos el nombre a nuestros hijos conforme a una tendencia. Si eres manabita, ni decir. Terremoto de Manaví, telúrico se llamaba el uno, sísmico. Pero en esa cultura los nombres no eran antojadizos, sino una realidad que estaban experimentando en Dios. ¿Entiende? Fíjense que la mayor evidencia de que el reino de Dios está gobernando nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, no está en primer lugar en las muchas cosas que tenemos, sino en la vida de quienes estamos formando. Miren qué bueno es entender esto, porque a veces nosotros decimos, wow, esta es una casa de reino, este es un carro de reino, y el matrimonio está destruido. Los hijos no quieren saber nada de Dios. La primera evidencia, la principal evidencia de que Dios está gobernando tu casa es la vida de quienes están bajo tu administración. No es algo tangible, es algo eterno que está siendo legado en la vida de tus hijos y tus generaciones. No existen casas de reino, no existen carros de reino. Lo que existen son hogares y familias de reino, generaciones de reino. ¿Que se te añadirán riquezas? Claro que sí, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su buen propósito. Pero el legado de reino no es algo tangible, temporal, que podrá desaparecer un día. El legado del reino de Dios es algo eterno, inconmovible, que servirá de legado a tus hijos y a tus generaciones. Como familia, ¿podemos decir que el reino de Dios está gobernando nuestro hogar? Como familia, ¿podemos decir que nuestra confianza está puesta en su reino? Si como sociedad hemos visto que no ha habido un reino terrenal, que no ha habido un gobierno terrenal que no sufra corrupción. Como sociedad hemos visto que no ha habido, no importa si es de derecha o de izquierda, socialista o capitalista, será corrupto si no está establecido en la roca.
Si como sociedad hemos visto esta realidad, ¿por qué deberíamos confiar en un gobierno, en un reino terrenal y no depositar toda nuestra confianza en el reino celestial, en el reino inconmovible que hemos recibido? Vea por el Espíritu cuáles son las características. Esto lo vamos a desarrollar la próxima semana, pero cuáles son las características del gobierno de Dios, del reino inconmovible que hemos recibido. Un reino en donde no hay corrupción, ni muerte, sino vida eterna. Un reino en donde no hay iniquidad, en donde no hay injusticia, sino la verdadera justicia, que es la justicia de Dios. Un reino en donde no hay hambre, ni necesidad, ni pobreza, sino una vida abundante. Un reino en donde el mayor sirve a los demás y no donde unos pocos se sirven del resto. Un reino en donde no hay opresión ni esclavitud, sino una verdadera libertad. Ahora entendemos las palabras de Jesús. ¿Por qué se preocupan diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos? Porque los paganos van detrás de todas estas cosas. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesiten para vivir como Dios manda les será añadido. Amén, amados. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar. En medio de una terrible persecución, en medio de la incesante y agotante además instigación de un imperio poderoso como el de Roma, en medio de la hostigación del sistema religioso, en donde parecería que nada iba a cambiar, en donde parecería que esa realidad terrenal gobernaba y que no había algo que pudieran hacer, esos discípulos que estaban junto a Jesús, que parecían en número ser tan pocos, delante de una realidad que los sobrepasaba naturalmente, Jesús dijo: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. No teman, no teman, porque pareciera en lo natural que somos pocos, que no alcanza. Pareciera que en lo natural las fuerzas no son suficientes, los recursos no son suficientes. Pero el Señor le vuelve a decir a su iglesia: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Señor, haznos comprender, queremos entender, Señor, las virtudes, las características, las riquezas de tu reino. Porque si el temor gobierna nuestros corazones, porque si la opresión que sentimos, Señor, en lo natural, si estamos siendo presionados por una realidad terrenal que pareciera pasarnos por encima, si lo que estamos viviendo, Señor, es la instigación, la persecución, es porque aún no podemos ver claramente el reino que tú nos has entregado. Si estamos cediendo ante la tentación del mundo, te pedimos, Señor, no que nos saques de este mundo, sino que nos hagas comprender que no somos de este mundo, que tú nos has dado un reino inconmovible, un reino que ha vencido a todo imperio y todo gobierno en lo terrenal, que se irá expandiéndose, que seguirá creciendo hasta llenarlo todo del conocimiento de tu gloria. Danos luz, Señor. Danos sabiduría para saber administrar las riquezas que hay en este reino. Un reino que está entre nosotros.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.